Gracias, amigos, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Tenemos el honor de contar esta vez con una invitada de lujo. Me refiero a la historiadora Scarlett O'Phelan de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que acaba de publicar un libro extraordinario, Los 7 ensayos sobre la gran rebelión de Túpac Amaru a Túpac Katari. El título me inspira un montón de ideas. 7 ensayos, tiene que ver con Mariátegui, Túpac Amaru con la gran revolución que todos conocen. Túpac Katari menos conocido, pero me parece que es en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. También, o sea que es en la geografía amplia, la historia antigua, para comprender un poco qué ha ocurrido con nuestros antepasados. Sin embargo, en esta oportunidad, por supuesto podríamos hablar de ese gran libro, pero me llamó la curiosidad esta película que ha salido de la Revolución en la Tierra, que es un documental sobre Velasco, y allí se habla pues de los grandes hacendados que sometían a los campesinos prácticamente a una esclavitud increíble, insoportable para muchos, para mí también, y surgió la curiosidad de comprender cómo es que Bolívar, que fue el que vino a participar en esta gran independencia, bicentenario ahora, cómo que Bolívar expropió, me dicen mis memorias, mis recuerdos, las tierras y las propiedades que había dado el rey, y pasó a manos diferentes. Ese es el tema concreto. Gracias, Scarlett, por estar con nosotros. Aquí está bastante interesado en el tema que te estoy mencionando. Bueno, gracias, Modesto, por invitarme. Sí, efectivamente he publicado este libro sobre la Gran Rebelión, pero en junio de este año presenté el libro Simón Bolívar, y la conclusión de la independencia en el suelo de los incas, que es un libro de difusión, además, que ha publicado el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? Entonces, ahí toco, aunque no es el tema central, pero toco también el tema de Bolívar y el reparto de tierras, ¿no? Bolívar era un liberal, y la verdad es que conocía poco del Perú. Cuando él iba a venir al Perú, habla de que va a ir a un país, un lugar donde hay esclavitud y oro, ¿no? Y realmente lo que está describiendo es lo que ahora es Colombia, ¿no? Porque en el Perú la producción básica era plata y con mano de obra indígena. Entonces, muchos de los líderes de la independencia a veces tenían más conocimientos de lo que pasaba en Europa que de lo que pasaba en los países vecinos a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los viajeros de la segunda mitad del siglo XVIII ayudaron mucho a saber del otro, ¿no? Al publicar libros sobre los viajes en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Perú, de alguna manera nos articularon y comenzamos a saber quién era el vecino, y Bolívar, entonces, cuando llega al Perú, realmente se sorprende, ¿no? Ya se sorprende cuando está en la audiencia de Quito, de ver población indígena, que para él era un tanto lejana, porque el mestizaje, en el caso tanto de Venezuela como de Colombia, era con población afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, los indios eran en minoría, digamos. Ya le llama la atención esta población indígena cuando está en la audiencia de Quito, y cuando llega al Perú mucho más. Más aún es interesante porque él era muy devoto de escribir cartas, y se escribía cartas con Sucre, ¿no? Con Santander, con Oleri, por ejemplo, que fue su decán, y entonces han quedado las cartas donde muestra la sorpresa cuando llega al Cusco, por ejemplo, ¿no? Porque a diferencia de San Martín, que estuvo un poco localizado en Lima y los alrededores, Bolívar se trasladó a todo el sur andino, estuvo en Arequipa, estuvo en Cusco y fue hasta Potosí, ¿no? Entonces recorre todo lo que en ese momento es el Alto Perú, sube al cerro de Potosí y ahí clava las banderas de los países, digamos, que él hubiera querido que formaran parte de la Federación de los Andes, y también incluye una bandera
Colombia, de Argentina y una de Chile en los Altos de Potosí, ¿no? Entonces le llama mucho la atención la población indígena y dice, están como abandonados, no han gozado de la atención del gobierno, el gobierno expropió sus tierras y escribe, ¿no? Ha habido expropiación de las tierras de las comunidades, yo quiero que esas tierras regresen a ellos. Habla de tres, digamos, grupos de poder muy explotadores de las comunidades indígenas. Se refiere a los hacendados, se refiere a los caciques y se refiere a los clérigos, ¿no? Y dice, se han aprovechado de las comunidades, se han aprovechado de los indios, de sus tierras, de su trabajo, de su poca educación, ¿no? Entonces él propone sobre todo que sigan en todo caso pagando lo que se le cobra, lo que cobra la iglesia, digamos, ¿no? Pero que se les reparta tierras. Habla de un topo, ¿no? Un topo de tierra por cada uno de los campesinos, ¿no? Y dice pues que en la historia ellos tenían tierra, pero que poco a poco las haciendas de los peninsulares, los criollos, se fueron expandiendo y fueron incorporando estas tierras de la comunidad, y que ahora había mucha desigualdad en ese sentido, y que también así él explica la pobreza en que encuentra a la población indígena, ¿no? Y también del Cusco le llama la atención toda la infraestructura, ¿no? Entonces habla, esto ha sido un imperio, es impresionante, una gran civilización, ¿no? No tenía conocimiento realmente del Cusco, de los incas, ¿no? Entonces estar ahí le resulta una gran revelación, ¿no? Entonces, creo que tiene dos focos bien centrales. Uno es Cusco y los incas, y el otro es Potosí, el gran productor de plata y el gran exportador de plata durante todo el periodo colonial, y con lo cual España se enriqueció realmente en los primeros años de la colonia, ¿no? Bueno, y como digo, tiene una gran preocupación porque el indio salga de la pobreza, porque el indio pueda ser ciudadano, ¿no? Y dice, bueno, para ser ciudadano no puede tratársele como un esclavo, no puede ser un sirviente, tiene que estar liberado de esas cargas, ¿no? Y por lo tanto no puede seguir en la situación que está. Es interesante porque si bien San Martín da la abolición del tributo, que en realidad cuando él la decreta ya estaba abolido por la Constitución Liberal de 1812, que había entrado en vigencia a partir del 20, y él llega el 21 a dar la independencia, aunque arriba el 20, ¿no? Pero decreta la independencia del Perú el 21, ya el tributo estaba abolido para ese momento, ¿no? Bolívar va a reintroducir el tributo, lo va a llamar contribución voluntaria, una contribución que tienen que pagar todos. O sea, ya no tiene la categoría de indígena, ¿no? Porque no lo pagan solo los indios, ¿no? Y con lo cual los libera de la categoría de ser vasallos del rey y por lo tanto no poder ser ciudadanos, ¿no? Le da otro título, contribución tributaria, contribución voluntaria, ¿no? Lo pagan todos. Pero él considera que si no tiene su ingreso la República Peruana no va a poder seguir funcionando, ¿no? Porque los ingresos más importantes que tenía el Estado colonial, el Virreinato de Perú, eran el impuesto a la minería, ¿no? Que en ese momento ya era un décimo real, el impuesto del tributo de los indios, ¿no? Y entonces, él siente que si no se sigue cobrando ahora como contribución voluntaria, no van a haber fondos para poder llegar a liberar al Perú y crear la República Peruana, ¿no? O sea que la minería no era suficiente entonces, no, a pesar del oro que decían que se llevaban. Claro, la minería, en el caso de Perú y en el caso del Alto Perú, que a partir de 1776 forma ya parte del Virreinato del Río de la Plata, o sea, de lo que es Argentina, ¿no? Eran los minerales, ¿no? Ya para el siglo XVIII y el temprano XIX, Pasco, Cerro de Pasco es nuestro principal productor de minerales, y Potosí Oruro sigue funcionando en el caso de Bolivia, ¿no? Eso era un ingreso muy importante, pero otro ingreso importantísimo era el tributo que pagaban los indígenas. Bien interesante, porque eso muestra pues claramente que, como solemos decir así, la materia prima
no es suficiente, necesario el trabajo de la Claro, gente. pero o sea, el indio estaba repartido en tener que trabajar en la mita para la minería y tener que pagar el tributo. Entonces, básicamente los dos ingresos más fuertes que tenía la corona venían de la población indígena. Ahora, ¿no? ¿en qué momento? Entonces yo estoy mal informado, porque ¿cómo va esto de las expropiaciones de las tierras de los indios? Ya que pasaron, bueno, dicen a los generales de Bolívar, ¿eso es falso? Habían haciendas ya formadas, ¿no? Grandes haciendas en manos de criollos, de peninsulares, ¿no? Ya. Esas haciendas van a ser repartidas, ¿no? O sea, Hipólito Unanue va a recibir una hacienda, O'Higgins va a recibir una hacienda, en el caso de Bolívar, Sucre va a recibir una hacienda, pero son haciendas que no eran de las comunidades, sino que eran de grandes hacendados. Bueno Esas saber, son las que se reparten, ¿no? Y más bien en el caso de la política de Bolívar es las tierras que han sido expropiadas por los grandes latifundistas, tratar de devolverlas, que reviertan nuevamente en las comunidades indígenas, ¿no? Él da el decreto está publicado en la colección Ayacucho, están todos los decretos que él da sobre el tema de la población indígena, las tierras, la distribución de tierras. Ahora, ¿qué tanto se aplicó? Eso está por investigarse, ¿no? Porque tenemos el decreto, pero no tenemos la efectividad de la aplicación. Además, pensemos que Bolívar da todo este tipo de leyes el 25 cuando es presidente del Perú, pero el 26 ya está regresando a la Gran Colombia, está regresando a Bogotá, ¿no? Entonces, él tampoco puede haber hecho un seguimiento de si se aplicaron o no estos decretos y además cómo se aplicaron, ¿no? También se dice que había una oposición más bien de los criollos de acá, de la independencia, que la independencia ha sido prácticamente impuesta. ¿Eso tiene algo de real? No, eso no, esa es una digamos, una hipótesis que se planteó en los 70, ¿no? A partir de un artículo que escribieron Heraclio Bonilla con Karen Spalding, ¿no? Donde daban a entender que la independencia al Perú se le había concedido porque no había habido capacidad interna para generarla, ¿no? Y ahora eso está bastante cuestionado, ¿no? El problema es que siempre hemos visto que la independencia del Perú comienza con San Martín el 28 de julio, cuando se decreta en la Plaza Mayor que somos libres e independientes, pero hay un proceso previo, ¿no? Claro. Un proceso que comienza con la insurrección de Cela en Tacna, luego la Junta de Gobierno, que es una institución política ya en Huánuco en 1812, y el 14 la Gran Junta de Gobierno del Cusco, que manda columnas militares a Ayacucho, ¿no? Al Alto Perú y Arequipa, ¿no? Porque para ellos todo ese gran espacio, ese macroespacio del sur andino, incluyendo el Alto Perú, iba a ser lo que iba a conformar el nuevo estado en el cual ellos estaban pensando, ¿no? Que es algo que está muy en el imaginario de la población en el siglo XVIII, comienzos del XIX, ¿no? Y que de alguna manera se articula con la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz entre 1836 y el 39, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? de articular espacios, como es el proyecto de 1814, es importantísimo, y no se puede decir entonces que los criollos y los mestizos peruanos no tuvieron ninguna voluntad o ninguna capacidad para proponer un proyecto alternativo, ¿no? O sea que no hay que confundir ideología e historia, por eso estamos muy complacidos de tenerte. Otro tema también que me interesó de esta película, ¿cómo es que se consolidó estas haciendas hasta Velasco aparentemente tan duras contra los indios? Bueno, a ver, las haciendas van creciendo de dos maneras, ¿no? Una manera puede ser porque heredan tierras, ¿no? Entonces reciben tierras por herencia y van creciendo. Otras es por compra de tierras y otra es con lo que se llamaba las composiciones de tierras, que es donde se supone que se hacía el fraude, porque se comenzaban a dar tierras de comunidad a las haciendas para que siguieran ampliándose. Habían algunos productos que necesitaban grande cantidad de tierra, como era por ejemplo la producción de azúcar. Las haciendas azucareras necesitan más tierra que una hacienda algodonera o una hacienda vitivinícola, porque la tierra se rota.
O sea, la mitad descansa un año y se utiliza la otra mitad, y el año siguiente a la inversa, ¿no? Entonces necesitan el doble de hectáreas, ¿no? Y como hemos tenido una producción tan fuerte de azúcar en todo lo que era el norte de Perú, desde la colonia, Cartavio, desde la colonia, ¿no? Sí. Trujillo, Chiclayo, tenían una fuerte producción de azúcar, y en la zona de Cusco también. Entonces, eso llevaba pues a la expropiación de tierra. Luego, en el siglo XIX, cuando se da el boom de la lana, en la segunda mitad del XIX, que Inglaterra pues comienza a controlar el comercio de la lana, también se comienza a expropiar tierras en la zona de Cusco, de Ayacucho, ¿no? Para tener más estancias de ganado, ¿no? Es otro tipo de expropiación, porque no es agraria, es para ganado, pero igual las tierras de las comunidades se expropian, ¿no? Y es cuando viene, por ejemplo, esta insurrección de Rumimaki en Puno, ¿no? Contra la expropiación de las tierras de comunidades a favor de una expansión de la ganadería en el sur andino, ¿no? Entonces han habido procesos de expropiación a lo largo de la colonia y también de la temprana república del siglo XIX, y hay desarreglos de tierras, ¿no? Eric Hobson tiene un artículo que es muy bonito, que está publicado en Past and Present, que se llama Toma de Tierras, donde él dice cómo cuando venían por litigios de tierra las autoridades a hablar con los hacendados y las comunidades sacaban sus papelitos, dice él, ¿no? Que eran los títulos de propiedad que sí, tenían guardados desde la colonia como un tesoro de la comunidad, y que los sacaban y venían y se acercaban a las autoridades para demostrarles que ellos eran los dueños, porque acá estaban estos papeles del siglo XVII, XVIII, donde les atribuían esas tierras, claro, ¿no? Entonces Hobson es esa memoria del campesinado, ¿no? Que va desde el periodo colonial para demostrar que son sus tierras, y eso le llama mucho la atención a Eric Hobson, ¿no? Y por eso lo pone en el artículo y lo trabaja, ¿no? Los papelitos de las comunidades, ¿no? Hasta ahora hay gente que tiene sus papelitos en la ciudad. Claro, ¿no? Y comienza a hacerse una primera, digamos, una primera estadística de las comunidades y de las tierras de comunidad en el Oncenio de Leguía, ¿no? Bueno, y ahora pues en la actualidad me he enterado de que hay grandes empresas como Gloria que tienen más tierras que cualquier otro hacendado en el pasado. Bueno, tienen una gran empresa ahora, productora también, así es, ¿no? Ganadera. Ahora, sobre el libro que tú has escrito, esto de 7 ensayos, ¿viene algo con Mariátegui, alguna inspiración? Bueno, la verdad es que yo publiqué el año 95 un libro que se llamaba La Gran Rebelión de los Andes de Tupac Amaru a Tupac Katari, que eran 6 ensayos donde me preguntaba sobre temas específicos de la Gran Rebelión que no había podido incorporar en mi libro Un siglo de rebeliones anticoloniales, porque lo habría, digamos, desarticulado el libro, porque bueno, un libro tiene que tener un hilo conductor, y si uno se abre demasiado, se dispersa demasiado, al final el libro pierde pues su columna vertebral, ¿no? Entonces aquí contestaba preguntas que me habían surgido sobre la compañía de arrieraje que manejó Tupac Amaru en el Cusco, sobre cómo sirvió la coca, el licor, los textiles en la Gran Rebelión, sobre qué papel jugaron los curas, descendientes de caciques en la Gran Rebelión, sobre el tema de la utopía andina, y últimamente trabajé el tema del cuadro que se hace pintar Tupac Amaru para mandar un cuadro al Alto Perú para que lo conozcan y otro a España para que lo conozca el rey. Entonces hay descripciones del cuadro que da el que lo pintó, que era un mulato, Oblitas, que da también Micaela Bastidas, describe cómo era el cuadro, los hijos de Tupac Amaru lo describen. Entonces a partir de esa información, ¿no?, un poco segmentada, traté de construir cómo era el cuadro y qué elementos se habrían utilizado. Como ya no eran 6 ensayos, sino eran 7, a la hora que reedito esto, lo reedito como 7 ensayos, ¿no? Que además me parecen bien, o sea, importantes en la medida que complementan lo que puede ser simplemente el tema de la insurrección, ¿no? Bien, ahora, Tupac Amaru, por lo que se sabe, lo que estás tú mencionando, era un gran propietario de cosas, tenía su empresa, digamos, y una influencia bastante grande. Sin embargo, Tupac Katari es menos conocido, pero me parece igual de interesante, ¿no? Claro, a ver, la rebelión de Tupac Amaru es una rebelión de plataforma amplia.
¿no? Está él, que es un cacique, no es un cacique confirmado en el cargo, es un cacique interino, ¿no? La corona no lo llegó a confirmar nunca, lo cual le creó bastante, digamos, resentimiento, ¿no? Pero cuando él convoca la rebelión van a haber 2 peninsulares, van a haber varios criollos que van a ser sus escribanos, van a haber varios caciques, van a haber mestizos, mulatos, indios, ¿no? El movimiento de Tupac Katari en el Alto Perú es un movimiento de perfil indígena. Es un movimiento básicamente indígena, ¿no? Él es un indio tributario de Sica, ha estado en la cárcel porque varias veces no había podido completar el cobro del tributo, ¿no? Entonces lo han tenido encarcelado. Es una aymara, tiene mucha entrada en los alcaldes de indios de las comunidades, no en los caciques, porque no maneja el idioma de los caciques, ¿no? Por ejemplo, cuando ve que el cacique de Tiahuanacu le lleva al primo de José Gabriel, a Diego Tupac Amaru, regalos de coca y regalos de textiles, lo mata al cacique, ¿no? Porque dice que ha querido sobornarlos, cuando en realidad los regalos eran parte del intercambio de negociaciones, ¿no? O sea, para negociar, tú traías un regalo, ¿no? Y entonces él no entiende porque es un indio del común, no está criado, no está, digamos, no tiene la cultura de ser una autoridad política como el cacique, y entonces en ese sentido, pues, no entiende esas relaciones. En el momento en que él asume el control del Alto Perú, aunque están todavía de líderes cusqueños, digamos, Diego Tupac Amaru, Andrés Mendigure, Miguel Bastidas, que es hermano de Micaela, el tono que le da a la rebelión Tupac Katari es de una rebelión indígena, ¿no? Ajá. Aymara indígena, ¿no? Por ejemplo, va a sitiar la ciudad de La Paz durante 109 días sin dejar que entre o salga un peninsular o un criollo, ¿no? Con un control total desde el alto, ¿no? Porque es como un embudo, en ese sentido, La Paz, ¿no? O sea, está el alto y luego abajo está la ciudad. No deja que entre ni salga nada que él no controle, ¿no? Y fue una situación absolutamente crítica porque son prácticamente varios meses, ¿no? Que está bajo el control de Tupac Katari. Entonces, le da, como digo, otro tono al movimiento, y eso sí se puede hablar de un movimiento más de carácter indígena, ¿no? El de Tupac Amaru no, es un movimiento multiétnico, bueno, ¿no? Efectivamente es lo que más o menos sabe, pero tú, ya se nos está acabando el tiempo, pero me interesa saber tu opinión. ¿Tú crees que lo que ocurre actualmente en Bolivia tiene algo que ver con esa historia, esa raíz histórica que tú estás mencionando? Bueno, los aymaras tienen la tradición de ser muy combativos. Nuevamente tomaron el Alto ahora, que ya lo han tomado varias veces. Estando Evo Morales hace unos años también tomaron el Alto para protestar, ¿no? Porque estratégicamente es muy importante tomar el Alto. Yo creo que son una población muy combativa, ¿no? Que siempre tiene su pliego de reclamos, su agenda, ¿no? Por supuesto que las coyunturas son diferentes, ¿no? Ahora no van a estar reclamando el tributo ni la mitad, claro, ¿no? Pero es probable que sí estén reclamando, pues, una tensión política un poco más seria de la que se les ha dado. Pero también la reacción, el gobierno de Iñáñez da la impresión que estuviese ya en siglos pasados, de la colonia, habla de la Biblia y esto. Hay una confrontación que viene de siglos, ¿no? Bueno, los aymaras son confrontativos, más que el quechua, ¿no? Y son, bastante, digamos, violentos cuando tienen una confrontación, ¿no? Por ejemplo, en la Gran Rebelión, cuando llega la Gran Rebelión al Alto Perú, y está a cargo del liderazgo Tupac Katari, se mandaron a ahorcar varios clérigos, ¿no? Algunos franciscanos durante la coyuntura de la Semana Santa. Él después dirá que él no autorizó, pero en todo caso se llevó a cabo esta igual que Evo, que está afuera esta ejecución, ¿no? O sea que los niveles de violencia son mayores que en el caso de los quechuas, ¿no? Muy bien, bueno, también te decía que en este programa tratamos de ver cómo los chicos escogen sus carreras, y la pregunta sería, ¿cómo a Scar de Lofeland se le ocurrió ser historiador? ¿En qué momento? ¿En la escuela? ¿En la familia? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, en el colegio, mi colegio es el Colegio María Alvarado, antes se llamaba Lima High School, tuve una muy buena profesora de historia.
¿no? La profesora Paula Soto, y ella nos incentivaba mucho, utilizaba láminas también para incentivarnos, ¿no? Después siempre me gustaron los museos, entonces desde chica me acerqué a los museos. Y cuando yo entro a historia y a arqueología, estaba en una misma carrera en la Católica. Entonces comienzo a hacer arqueología con Josefina Ramos de Cox, ¿no? Pero después, cuando comienzo a trabajar con manuscritos coloniales, me interesa mucho más. O sea, bueno, es como abrir un tesoro, ¿no? Y ver lo que están diciendo los propios actores sociales, ¿no? Sus testimonios, y entonces, y son muchas veces cosas inéditas que van a dar nuevas luces sobre procesos que se han trabajado solamente parcialmente, ¿no? A veces incluso sesgadamente. Y entonces eso me interesó, ¿no? Creo que el contacto con los manuscritos fue muy importante, ¿no? Tú tienes esa gran suerte. A mí me gustaría tener algunos manuscritos. ¿Cómo hace una persona normal, digamos, para conseguir esos documentos originales? Es un poco difícil, ¿no? Claro, eso se da acceso al investigador, ¿no? Tienes que pasar por un control de demostrar que eres historiador, en qué universidad estás estudiando, trabajando, que te den una carta de recomendación, porque tampoco cualquiera puede entrar, ¿no? Ya veo. Cualquiera no entra al Museo Británico, ni tampoco al Archivo General de Indias. Hay que demostrar, pues, que uno tiene la capacidad de poder trabajar con esa documentación y respetar la documentación, saber cuidarla, ¿no? Me señalabas cuando nos encontramos en Alemania que en Europa pues hay gran cantidad de documentos sobre el Perú. Bueno, está el Archivo General de Indias, que por razones obvias, porque ellos gobernaron sobre Hispanoamérica 3 siglos. ¿Y lo conservan bien? Está bien conservado, está en el Archivo General de Indias. Hay también colección en el Archivo Nacional de Madrid, ¿no? Histórico Nacional de Madrid, y también hay colección en la Biblioteca Cervantes, la Biblioteca Nacional de Madrid. ¿No la han digitalizado? Está digitalizado. El Archivo General de Indias hay una parte digitalizada que se llama Pares. Y por ejemplo, mis alumnos que no pueden ir a Sevilla trabajan con esa información desde Lima, ¿no? También hay colección de manuscritos y muy importantes en el Museo Británico. Siempre me preguntaba yo cómo llegaron, y un día conversando con María Rostorowski me decía, los piratas, ¿no? O sea, a la hora que asaltaban una embarcación no solamente traían oro y plata, sino toda la documentación que se estaba llevando a España, ¿no? Entonces ahí hay una muy buena colección documental, y incluso yo he encontrado documentos, por ejemplo, para una insurrección, un proyecto de insurrección que hubo en Lima en 1750. La documentación está en el Museo Británico de Londres, no en España, ¿no? Todo el juicio a los reos, el proyecto está en Londres. Este libro, ¿no? de los mayas, ¿cómo es que se llama? No sé cuánto, que también apareció allá en Alemania. Aquí no había rastro. En Alemania también hay colección de manuscritos, pero bastante más reducida, ¿no? Está en Hamburgo, es la colección Brüning. Son sobre todo documentos que ya han sido digitados. Entonces Brüning los vio cuando estaba en el norte, y hay pocos manuscritos, más que todo digitados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Carol. Ha sido un gran placer escucharte. Qué pena que tengamos solamente media hora, pero por favor, alguna oportunidad puede regresar. Hay muchos misterios en la historia que nos han causado problemas actuales, porque no comprendemos bien qué pasa. Hay problemas ahorita se habla mucho de racismo, de discriminación, en un país pues que realmente... En un país multiétnico, ¿no? Porque desde un inicio, cuando comienza el virreinato de Perú, ya somos multiétnicos, porque han llegado con los conquistadores esclavos africanos, han llegado moriscos, está acá la población indígena, el mestizaje es inmediato, ¿no? O sea, los líderes de la conquista se casan con ñustas y ya tienen hijos mestizos. Entonces somos multiétnicos, y es una tradición que nos viene, o sea, que es un signo de ignorancia desde ser que llegó la racista en conquista, ¿no? O sea, ¿cuándo nos vamos a convencer de que somos un país multiétnico? Te cuento un poco, ¿no? Yo soy un poquito así provocador. Una vez me invitaron a la televisión a discutir con Higuíñez y Chema Salcedo las consecuencias de los 5 siglos de la llegada de los españoles. Obviamente yo hablé peste de los españoles, y al salir Chema y Javier me dice, oye, pero ¿por qué nos odias si los culpables son tus ancestros? Bueno, no, le digo, yo no estoy hablando de genes, sino
de las consecuencias. En fin, pero es otro tema. Sí. Muchas gracias, encantada. Oscar. Y será pues hasta una nueva oportunidad. Con nosotros, amigos, será hasta un siguiente encuentro con la ciencia.